Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar en este que es su espacio. Ahora tenemos la oportunidad de encontrarnos con un video especial, una serie de videos especiales, vamos a decirlo así, porque vamos a tratar de leer, de estudiar un documento que en los últimos días ha causado un poco de polémica, de revuelo en ciertos ambientes. Ante este documento han habido una serie de comentarios, algunos positivos, otros pues no tan positivos, unos a favor, otros en contra, unos diciendo cosas que el documento quizá no dice, otros diciendo cosas o añadiendo cosas al documento, suele pasar. Llama la atención porque este documento ha causado tanto revuelo, quizá porque es en torno a nuestra Santísima Madre, pero también llama la atención el hecho de que se haya hecho tan viral, digámoslo así, en las diversas redes sociales. Pero creo que ante este documento debemos acercarnos con mucha prudencia, con mucho tacto, para advertir qué es aquello que realmente dice, qué es lo que se desprende de lo que se dice y pues corroborar hasta cierto punto si realmente pues este documento desecha elementos claves de la devoción a la Santísima Virgen María, de la doctrina en torno a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso es oportuno lanzarnos a leer. No vamos a leer todo el documento en estas sesiones, pero sí vamos a tratar de leer lo más que podamos algunos numerales para estudiarlos y brevemente también comentarlos y ver al final si realmente sucede lo que algunos videos, algunos short o algunos reels de las diversas plataformas, Instagram o también YouTube o el mismo, podríamos decir, Facebook o TikTok están promoviendo. Debemos de tener mucho cuidado, mucha cautela, mucha prudencia cuando vemos que una noticia se hace así, un poco viral, porque muchas veces detrás de eso se esconde una manipulación a veces o también algún sesgo, una tendencia pues a transmitir un determinado tipo de mensaje. Por eso es muy importante que los documentos de la Iglesia los leamos y los tratemos de estudiar, de reflexionar, en la medida de lo posible, si eso es factible, incorporarlos a nuestra vida, etc. Y eso es lo que vamos a hacer. En este primer momento vamos a tratar de tener como un momento de introducción. Esto va a ser toda esta primera sesión. En una segunda sesión nos vamos a detener sobre ya el documento en sí, sobre su naturaleza, sobre algunas generalidades que tiene el documento y también algunos puntos debatidos. Vamos a detenernos en 3 puntos debatibles, en 3 cuestionantes que nos vamos a hacer para ver si realmente esto se da o no en el documento. Y en un último punto, y en un cuarto punto, vamos a detenernos en qué es lo más recomendable o qué postura debemos de tener ante este documento, ante esta nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero antes de hablar de la Virgen María, de si ella es corredentora o no, de si es medianera o no, es importante advertir el tema de la doctrina oficial de la Iglesia, lo que se ha enseñado por siglos, lo que realmente la Iglesia guarda dentro de, podríamos decir, el depósito de la fe. Entonces, por eso es importante tener estas temáticas de estudio, porque de lo contrario nos quedamos solamente con lo que encontramos en las redes sociales. Bueno, esta es una red social también, pero es necesario hacerlo a modo de estudio, no quedarnos solo con una parte, para no caer pues en la tendencia de unos a rechazar totalmente el documento como que si fuera algo diabólico en sí mismo, o también a alabarlo exageradamente como que si fuera una perfección pura y el documento más grande en torno a la Santísima Virgen. Creo que ambos extremos o ambas posturas no son las más adecuadas. Debemos de buscar siempre el equilibrio y ante todo debemos de buscar la verdad, como nos dice Jesucristo el Maestro en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien, dicho todo esto, vamos a iniciar con una breve oración. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por todos tus beneficios, te pedimos perdón de nuestros pecados, te invocamos la sabiduría que viene desde lo alto, y te pedimos que nos la envíes
desde tu santo trono, para que nos asista en nuestros trabajos y tareas, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu divina voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Soy el padre Carlos Enrique, sacerdote diocesano, y pues ahora vamos a tratar de introducirnos, como he dicho, en esta cuestión de este documento, esta nota. Pero antes vamos a introducirnos a la cuestión de los dogmas, de la doctrina oficial de la Iglesia. Antes que nada, quisiera hablar de lo que algunos psicólogos llaman el famoso sesgo mental o el sesgo de conocimiento. En discusiones normales que tenemos los seres humanos, se suele decir que a veces no procuramos de entrada buscar la verdad. Lo que buscamos es tener la razón o que nos den la razón. Pero en el fondo nosotros no buscamos la verdad. Esto, de alguna manera, que pues a través de la ciencia psicológica o de los estudios psicológicos se plantea, es algo que ya la teología de algún modo lo advierte cuando, por ejemplo, autores como Santo Tomás de Aquino llegan a decirnos que la inteligencia, por culpa del pecado original, está oscurecida, lo mismo que nuestra voluntad. Nuestra voluntad está debilitada y nuestra inteligencia humana está oscurecida, oscurecida para alcanzar claridad en la verdad. Por eso es que nos cuesta trabajo en ocasiones acceder a la verdad. Nos conformamos con una postura que a veces nos parece la más adecuada, pero que no siempre es la más verdadera. Por eso es importante buscar la verdad. Y para buscar la verdad siempre hay que ir, sobre todo en estos temas de formación intelectual, de formación de, vamos a decirlo así, del misterio teológico, pues es necesario el estudio, las consideraciones, con una atención serena, con un estudio, una lectura serena y también prudencial, de modo que podamos ir advirtiendo la verdad o la falsedad de ciertas afirmaciones. Esto es importante, o sea, por eso debemos de cultivar el estudio de las verdades de fe, porque de entrada, pues, es más fácil quedarnos anclados en una opinión que se, de alguna manera, acomoda a la razón que nosotros tenemos, a las razones que nosotros tenemos, porque como hemos dicho, todos tenemos la tentación de quedarnos más buscando que nos den la razón o de tener la razón nosotros, pero no de la verdad. No siempre el tener razón significa que tengo la verdad. En el fondo, pues, o sea, alguien podrá tener la razón equivocadamente y aparentemente, mejor dicho, tiene la razón, pero en el fondo no la tiene. Muy bien, entonces, a modo de advertencia, entonces decimos esto. Pero también en esta introducción que estamos haciendo, a modo de advertencia, quisiéramos hablar de los dogmas oficialmente reconocidos, porque algunos están diciendo que la nota doctrinal Mater Populi Fidelis quita la doctrina oficial, la que siempre se ha enseñado a lo largo de estos siglos. Tenemos que primero leer el texto para ver si eso es verdad y también tenemos que considerar al menos de modo sintético cuál es la doctrina oficial. Evidentemente no se resumen los dogmas porque hay más, pero lo oficial sí pues está sintetizado en los dogmas. Evidentemente pueden haber otros elementos que no están contenidos en los dogmas, pero que se desprenden de ellos o que tienen conexión o podrían tener conexión con ellos. Entonces, por eso es importante advertir cuáles son los dogmas de la Santísima Virgen María. Bueno, decir que los dogmas proclamados por la Iglesia de modo oficial son solamente 4. Los dogmas marianos son solamente 4. Sobre Jesucristo hay una serie de dogmas, sobre el Espíritu Santo, sobre el Padre, sobre la creación, etcétera, etcétera. Bueno, pues los dogmas marianos solo son 4. ¿Cuáles son? Bueno, el primero es la maternidad divina de María. La maternidad divina de María afirma que María es madre de Dios en el sentido de que Jesucristo tiene dos naturalezas. Jesucristo es una sola persona, pero tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina.
Pero estas dos naturalezas no están separadas, sino que están unidas. Por lo tanto, hay un solo ser en Jesucristo. Por lo tanto, si hay un solo ser, tenemos que hablar de que Jesucristo es también hijo, no solamente de Dios, sino también hijo de María. En cuanto hombre, al encarnarse, también al estar unida íntimamente la naturaleza humana a la naturaleza divina, también se puede afirmar en cierto modo que la Virgen es madre de Dios. No en el sentido de que ella dio origen a Dios, sí en el sentido de que ella ha engendrado en su seno purísimo a la segunda persona de la Trinidad Santa en su seno purísimo. Entonces, a eso se refiere la maternidad divina de María, que fue el primer dogma proclamado en la historia de la Iglesia. Sobre él lo vamos a detener más. El segundo, que también desde muy antiguo se proclamó, es la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María quiere indicar que la Virgen Santísima fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Con ello se indica también que no hubo concurso de varón, es decir, que el Hijo de María realmente es el Hijo de Dios vivo, encarnado para salvarnos a cada uno de nosotros. Ese es el segundo dogma mariano. El tercer dogma mariano es el de la Inmaculada Concepción de María. ¿Y qué significa este dogma? Este dogma se refiere al hecho de que María fue concebida sin mancha de pecado original. Es decir, en el momento en que su madre y su padre la concibieron, María fue concebida de modo inmaculado, es decir, sin mancha. In significa no, mácula es mancha en latín. Bueno, sin mancha, inmaculada concepción. Cuando fue concebida ella por sus padres, no tuvo el pecado original. Esto es una gracia por adelanto de la obra redentora de Cristo. La Inmaculada Concepción, entonces, es otro dogma mariano. Y el último que ha sido proclamado en el siglo XX, de hecho, es la Asunción de María a los cielos. Con ello se afirma que María es elevada por Dios en cuerpo y alma a disfrutar de la gloria eterna, para estar con Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. María entonces fue asunta, que significa asunta, pues bueno, que fue llevada por Dios. Es distinto de ascender. Jesús tiene ascensión porque Él es elevado por sí mismo. Él mismo se eleva hacia el cielo. En cambio, María es asunta porque es llevada por otro, es decir, por Dios. María en su asunción es figura de la iglesia. Todos estamos llamados a ser asuntos al cielo, a ser elevados por Dios en la medida nosotros nos disponemos en obediencia de fe a las obras que Él nos pide y trabajando por los valores del reino en este mundo y en esta historia. Bueno, estos son los dogmas marianos, solo son 4. La maternidad divina de María, la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción de María, la Asunción de María. ¿Será que en este documento, en esta nota doctrinal Mater Populi Fidelis, se anula uno de estos dogmas? Vamos a ver si eso ocurre. Si eso no ocurre, entonces la doctrina oficial de la Iglesia en torno a la Virgen María sigue siempre igual. Si eso no ocurre, entonces algo ha cambiado. ¿Y esto es bueno o es malo? Si algo ha cambiado, ¿realmente ha cambiado? Bueno, son preguntas que nos vamos a hacer en la medida vayamos estudiando, leyendo los textos y en la medida vayamos pues dilucidando cada vez más hasta qué punto este documento pues dice lo que tiene que decir o si ha cometido errores, como algunos aducen gravísimos. Bueno, hay que decir también que si los dogmas marianos son estos 4, la maternidad divina de María, la virginidad perpetua de María, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María, hay que decir también que la corredención de María no es un dogma proclamado oficialmente por la Iglesia. Esto es importante decirlo. No es un dogma la corredención de María. No, hasta el día de hoy no ha sido proclamado. De hecho, el documento quiere indicar que la palabra o la expresión corredención o corredentora no es adecuada. Bueno, ¿esto podría cambiar? Pues sí, quizás no. Quizás el dogma de la corredención de María en un futuro se proclame. Quizás sí, de momento parece que no. Pero en un futuro puede ser, sí, ¿verdad? Porque esto está en un desarrollo en este momento histórico de la Iglesia.
La palabra dogma viene del griego dokein, que significa enseñanza, enseñar. Dokein, de ahí viene también docencia, significa lo que se enseña. En un sentido más filosófico, ¿verdad? Gnoseológico se le llama eso, es decir, de la teoría del conocimiento humano, se dice que lo que se enseña en sentido estricto solamente es la verdad. De hecho, el error, en cierto modo, es una verdad en cuanto que es realmente error, en ese sentido. Bueno, entonces, se enseña la verdad nada más. El error, en un sentido estricto, no se enseña. La verdadera enseñanza es la verdad. Bueno, entonces por eso dogma significa verdad, enseñanza de la verdad, mejor dicho. Por eso los dogmas son verdades de fe que el creyente ha de asentir y ha de buscar aceptar y vivir. Yo había escuchado por ahí que algunos estaban diciendo, algunos noticieros, algunas páginas de noticias, que la iglesia ha quitado el dogma de la corredención de María. Esto es problemática, esa expresión, porque eso significa que los dogmas que la iglesia proclama, después ella se arrepiente, como si ella tuviera una maquinaria, una especie de fábrica de dogmas. No, la iglesia no inventa los dogmas. La iglesia va descubriendo los dogmas, como ya vamos a ver en el desarrollo que estos tienen a lo largo de la historia. Bueno, entonces, no es que la iglesia invente dogmas, no, la iglesia va descubriendo dogmas en la medida va profundizando los datos de fe, los datos revelados en las Sagradas Escrituras, que va considerando también a través de lo que se ha dicho en la sagrada tradición de la iglesia. Entonces, los dogmas van adquiriendo lo que se llama un desarrollo teológico, un desarrollo del dogma. Los dogmas no han caído así del cielo, no es que de una sola vez los hemos tenido, no, ha habido un proceso histórico, en primer lugar, de varios años, de varias decenas de años, incluso de siglos, y también un desarrollo no solo histórico, sino teológico, porque se va advirtiendo esas verdades de fe con mayor claridad. Sin duda alguna, esto es así por gracia del Espíritu Santo, que va dando esas luces a los teólogos, a los santos, a la oración viva de la iglesia, etcétera, y se va profundizando el dogma. Eso se le llama el desarrollo histórico teológico del dogma. Bueno, aquí vamos a poner dos ejemplos de este desarrollo histórico teológico para que veamos que a lo largo de la historia eso así ha sido, a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces no nos debe de admirar que de momento no se acepte una prerrogativa para la Santísima Virgen o para Jesucristo, y puede ser que más adelante se acepte o puede ser que no, dependiendo cómo es que se advierta si puede incurrir o no en error, o si es en sí misma un error tal o cual afirmación que se quiere elevar a dogma de fe. Debemos de tener presente entonces esto. Vamos a ir entonces al primero de los dogmas, ¿verdad? Esta primera sesión se va a centrar en esta aseveración para que veamos el desarrollo histórico teológico y vayamos viendo de que no es del todo sencillo proclamar un dogma o aceptarlo como una verdad de fe. Bueno, en primer lugar, quisiéramos detenernos en el dogma de la maternidad divina de María. Como siempre, se parte del dato revelado, porque es ahí donde está la fuente, es en las Sagradas Escrituras, de donde partimos siempre en la Iglesia Católica. Siempre ha sido así. Luego está ya la elaboración a través de la profundización teológica, y en un tercer momento va a venir la proclamación, como ya vamos a ver más adelante. Bueno, en la Sagrada Escritura hay que decir que la enseñanza en torno a la maternidad de María, a la maternidad de la que iba a ser la madre del Hijo de Dios, del Mesías, está referida siempre a la verdad cristológica, es decir, a Cristo. Y ocupa un lugar primordial, porque eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento, las grandes profecías. Isaías 7:14, por ejemplo, proclama la maternidad de cómo vendría, o sea, el Hijo de Dios, el que iba a venir a rescatar no solo a Israel, sino a la humanidad, va a venir a través de una mujer que lo va a engendrar, que le va a dar a luz. Eso ya está también presente en Miqueas, capítulo 5, cuando se dice que también va a haber la madre que va a engendrar a ese hijo. O ya en Génesis, capítulo 3, versículo 15, que pone enemistad entre la serpiente y la mujer, que la descendencia, es decir, los hijos de esta mujer van a dar, o el hijo, mejor dicho, de esta mujer va a dar pues la salvación al género humano del tentador. En Gálatas 4:4, ya en el Nuevo Testamento, también se proclama el papel maravilloso de esa mujer que va a dar a luz, ¿verdad?
el Hijo de Dios va a nacer, nacido bajo la ley, nacido de una mujer para rescatar a todos los que están bajo la ley. Bueno, entonces el papel de la maternidad, de la madre de Jesucristo es importantísimo, primordial. Lucas 1:35, por ejemplo, por eso dice, el ángel le respondió a María, ¿verdad? Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Se hace una referencia de nuevo a la maternidad. Se habla de nacimiento, por lo tanto, implícitamente se está hablando de la maternidad del Hijo de Dios, ¿verdad? De aquella, mejor dicho, que va a ser la madre del Hijo de Dios. Muy bien. Bueno, respecto a este dogma de la maternidad, en el siglo II es como que se comienzan los primeros padres a tratar sobre este punto, ¿verdad? Comienzan a tratar el tema de la maternidad divina. Ojo con el dato, desde el siglo II, año 100 y un poco más, ¿verdad? Desde el siglo II. Aquí surgen autores como San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Irineo, que si bien no tienen la potestad para proclamar el dogma de la maternidad divina, pero sí lo van a defender esa verdad de fe, van a defender esa afirmación teológica como verdad de fe. Otro que escribió es Tertuliano, que técnicamente no es un santo padre, pero sí es un escritor sagrado. Santo padre se le llama a aquellos que fueron muy santos. Algunos de ellos fueron, la gran mayoría, obispos, otros diáconos, presbíteros, y que pues trataron o pusieron las bases del pensamiento de la doctrina cristiana. Bueno, pues los primeros padres, San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Irineo de León, incluso Tertuliano, hemos dicho, logran hablar de la maternidad divina de María. Quizá la palabra que se ocupó en un primer lugar para referirse a la Madre de Dios fue Theotokos, que nace muy probablemente en Egipto, esta expresión. Aparece en la primera oración, de hecho, dirigida directamente a María. Si usted no sabía cuál era esa oración, pues es Subtum Presidium, ¿verdad? De hecho, así cantamos o así rezamos esta oración, Subtum Presidium confugimus, ¿verdad? Confiamos bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios. Ahí se dice, Santa Madre de Dios, Subtum Presidium, ¿verdad? Santa Dei Genitrix, ¿no? Genitrix, madre. Dei, madre de Dios. Dei Genitrix, que es lo mismo que Theotokos, madre de Dios. Bueno, ya aparece en este himno que es muy antiguo. Para el siglo IV, según los estudiosos, el término Theotokos, madre de Dios, ya está generalizado en la cristiandad, podríamos decir, occidental y también oriental. Por eso, en el Concilio de Nicea, año 325, que se va a poner la discusión entre si realmente Jesús tiene la naturaleza humana, si realmente ha muerto, se proclama la real encarnación de Jesucristo en el seno de la Virgen. Si bien no se hace una referencia de la maternidad de modo directo, pero sí ya hay podríamos decir, un estudio que va a hablar y que de modo conciliar, a través del Concilio de Nicea, se va a proclamar, vamos a decirlo así, pues que María, que Jesús es nacido, mejor dicho, de la Virgen María. Ya con eso implícitamente se está hablando de la maternidad divina. Pero será el Concilio de Constantinopla en el 381, según el Dessinger 150. El Dessinger es un libro en donde se contienen todos estos documentos muy antiguos. Es muy buen documento, lo recomiendo para ir a escudriñar normativas, decretos, encíclicas, cartas apostólicas de los papas, de los concilios, etc. Sobre todo de los concilios. Bueno, pues el Concilio de Constantinopla, ocurrido en el 381, proclama en el Dessinger 150, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos. ¿Quién? Jesucristo. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo y María Virgen, y se hizo hombre. Llama la atención este lenguaje que ocupa. Se encarnó. ¿Quién se encarnó? La segunda persona, por obra del Espíritu Santo y María Virgen. Imagínense, se encarnó por obra del Espíritu Santo y también por obra de María Virgen. Con esto no es que esté equiparando, no. El Espíritu Santo da la naturaleza divina, porque la naturaleza divina es infinita. Una naturaleza finita, por muy santa que sea, como es la Santísima Virgen, no podía pues causar en el seno suyo que existiera esa segunda persona, ¿verdad? Esa segunda persona en su propio vientre, porque la naturaleza divina proviene directamente de Dios.
Ahora bien, la naturaleza humana sí se la da la Virgen en sentido, digámoslo así, inmediato, aunque en último término siempre es Dios. Pero en un sentido más directo es la madre. Por eso llama la atención esto, que se encarnó por obra del Espíritu Santo y María Virgen, dice, y se hizo hombre. Así dice la profesión del concilio de Constantinopla. Pero será hasta el concilio de Éfeso, año 431. Fíjense en la fecha. Este movimiento comienza desde el año 200 y hemos llegado al año 431 para que se proclame. Porque no nació primeramente un hombre vulgar, dice el concilio de Éfeso, de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, que eso es lo que planteaban algunos, que la gracia de Jesucristo había descendido posteriormente. No, la Iglesia ha afirmado desde el momento en que es concebido. De esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santísima Virgen María, a la Santa Virgen María. Bueno, esto lo dice el documento del Concilio de Éfeso, que aparece en el Décinger 251. Podríamos decir que aquí se proclama en el Concilio de Éfeso. Luego Calcedonia, también el Concilio de Calcedonia, va a hablar de nuevo del dogma de la Virgen María, pero va a seguir prácticamente esto que está en el Concilio de Éfeso. ¿Qué más? Bueno, el dogma de la Inmaculada Concepción podríamos ahora tratar, pero antes de eso detengámonos en el hecho de que solo el dogma el dogma que estamos viendo, ¿verdad?, de la maternidad divina, sí tuvo un proceso de más de 200 años para llegar a ser proclamado por la Iglesia como dogma. Aquí se parte siempre de la Sagrada Escritura, como todo dogma. El ángel llama a María quejaritomene, es decir, llena de gracia, Lucas 1, 28. Llena de gracia, plenitud de gracia, eso es lo que tiene María. Por eso es la Inmaculada. Si está llena de gracia no puede tener ninguna mancha en ningún sitio, ¿verdad? Bueno, una clave histórica es que desde los primeros siglos se fue teniendo conciencia de que María fue redimida desde su concepción. Este es un dogma que venía desde muchos años atrás, pero es hasta la proclamación oficial que podríamos decir, pues tiene el estatuto ya de dogma, y quien no asienta a esta verdad de fe, pues comete ya una falta grave, podríamos decir. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál fue el proceso del dogma de la Inmaculada Concepción? Pues muy similar al dogma de la maternidad divina. Primero fue a través de la liturgia y piedad popular, luego la profundización y discusión teológica, se discutió qué puntos eran favorables, qué puntos no eran favorables, si era conveniente o no, o sea, esas disputas siempre han habido. Lo que pasa es que nosotros a veces, hoy solo por pues tener los teléfonos, el acceso rápido, una cantidad de información tremenda, puede ser que nos confunda esto y podemos llegar a pensar algo diferente. Pero lo cierto es que luego viene la profundización y discusión teológica. Y por último, termina con la definición dogmática que puede darse en años o en décadas muy posteriores. Entonces, si la corredención llega a ser un dogma, pues cuando llegue, pues llegará. El dogma de la Inmaculada Concepción, pues tuvo todo un caminar, ¿verdad? Todo un caminar. El primero que encontramos es San Efrén en sus famosos himnos nicedinos. En ella no hay mancha alguna, escribe, ¿verdad? San Efrén, que es un santo padre. Bueno, también tenemos otro, San Epifanio, toda ella bella, santa y digna de honor. Es decir, toda ella bella, toda ella santa, toda ella digna de honor. Escribe en Adversus Hereses 79.7. Todas estas citas las hemos ido revisando y es importante que las tengamos presentes. ¿Quién más? San Gregorio Nacianceno habla de la prefiguración de María en el Sermón 38, porque la Inmaculada Concepción fue preparada con antelación. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también habían contrarios. No todo, en la Inmaculada Concepción, no todos la proclamaban ese dogma. Por ejemplo, Orígenes, San Cirilo de Alejandría también no están de acuerdo. San Basilio, San Juan Crisóstomo. O más que no estar de acuerdo, lo que ellos dicen es que en María también se pueden advertir imperfecciones. Y si tiene imperfecciones, algo de mancha tiene. Bueno, hay esa discusión. Como ven, es de lo más natural para advertir dónde está la verdad o no. Bueno, el término propio de la Inmaculada Concepción, podríamos decir en griego, pues no llegó a plasmarse así tal cual como hoy lo tenemos, pero sí se ocupaba que era panagia, pan, todo. Agios viene de santo, es decir, toda santa en el caso de la Virgen María.
esta conciencia fue desarrollándose. Bueno, en la teología, sobre todo medieval, se dan dos tendencias, ¿verdad? Dos tendencias. La tendencia negativa, que es aquella que niega la concepción sin mancha de María. Ahí encontramos personajes como San Anselmo, el gran santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, Alejandro de Ales, que concebían que la concepción, valga la redundancia, de María sí podía ser negada. Pero también estaba la otra postura, la tendencia positiva. Afirmaba que la concepción sin mancha de María sí existía, ¿verdad? Entonces sí existía. Ahí tenemos autores como Eadmero y el gran beato Duns Scoto, defensor de la Inmaculada Concepción, que da argumentaciones y que al final muchas de esas argumentaciones van a pasar a ser aceptadas incluso por el mismo Papa. Bueno, ¿qué más? En el plano más magisterial o papal, bueno, Sixto IV tuvo la valentía de prohibir a los seguidores de ambas posturas acusarse de herejes y reconoció la fiesta de la Inmaculada Concepción. Eso sí, ¿verdad? Lo reconoció, pero con eso ya estaba dando un fuerte mensaje. ¿Qué más? Bueno, el Concilio de Trento, dado entre los años 1545 y 1563, no añade nada nuevo, pero sigue la indicación de Sixto IV. Hay que tener en cuenta eso. Alejandro VII, en el año 1661, en la bula Solicitudo Omnium Ecclesiarum, determina el contenido teológico de la fiesta litúrgica. ¿Qué más? Fue hasta en el año 1849 que se publica por Pío IX o Pío IX el Ubi Primum, que es una especie de consulta, ¿verdad?, a las autoridades, digamos, podríamos decirlo así, principales de la jerarquía, para advertir si se admite o no este dogma. Al final la respuesta se fue muy positiva y la gran mayoría aceptó. Y por eso surgió la bula Ineffabilis Deus de 1854, que al final pues va a venir a zanjar completamente, podríamos decir, ese tema, ¿verdad? Pero como vemos, aquí estamos incluso todavía en un periodo más largo, donde hay discusiones, donde no todos están de acuerdo, unos están a favor, otros en contra. Eso ha pasado en la historia de la Iglesia. Bueno, pues ocurrió con el dogma de la maternidad y ha ocurrido con el dogma de la Inmaculada Concepción. En el dogma de la maternidad se tardó más de 200 años el proceso. El dogma de la Inmaculada Concepción, incluso más de 1000 años en ese proceso. Entonces, esta es la primera parte que yo quería compartirles a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la segunda parte, que ya es el documento en sí de Mater Populi Fidelis. Vamos a leerlo. Yo los invito a que hagamos este esfuerzo, este sacrificio, para que me sigan en la lectura, o si no, al menos solo escúcheme, donde quiera se encuentre, donde quiera que vaya. Y pues nos veremos entonces en la siguiente sesión, en torno ya al documento referido de Mater Populi Fidelis. Que Dios lo bendiga.